Dame un ratito, pongo el Facebook Live. Listo. ¿Ya estamos? Sí, María Elena, podemos comenzar. Ya. Muy buenos días. Qué placer tenerles a todos aquí. Muchas gracias por unirse a este evento, a todos quienes nos acompañan a nivel nacional e internacional. Este evento va a explorar el impacto de la tecnología en el derecho de competencia. Nosotros vemos cómo la tecnología nos ha cambiado el día a día y ha cambiado también al mundo jurídico. Este es un espacio para reflexionar sobre eso en el derecho de competencia. Yo creo que es una de las parcelas más afectadas por los cambios tecnológicos, por la relevancia que tiene justamente el avance tecnológico en el desempeño de los operadores económicos, ¿no? En su rendimiento, en su forma de asociarse, en su forma de trabajar en el mercado. Hoy tenemos un panel de lujo que les va a acompañar también el día de mañana. Con mucho cariño damos la bienvenida en primer lugar al doctor Fernando Díez Estrella, investigador responsable del Grupo de Investigación ARECO de la Universidad de Nebrija. Después se tomará un minuto el profesor Díez para explicarnos justamente qué hace este grupo de investigación. Tenemos también el inmenso gusto de contar con Patricio Pozo y con Pablo Carrasco, de quienes estoy particularmente orgullosa porque ambos fueron ex estudiantes de nuestra universidad y hoy les vemos como distinguidos docentes. Patricio en el caso de la Andina, Pablo en el caso también de la Andina y de la Universidad de las Américas. Es muy, muy satisfactorio para nosotros ver cómo nuestros estudiantes van dando estos aportes tan importantes al mundo jurídico. Sin más que decirles, sean bienvenidos. Es un placer para la Universidad Andina, para la Maestría en Derecho de la Empresa que organiza este evento, tenerles aquí. Le doy la palabra al doctor Fernando Díaz. Muchas gracias, profesora María Elena, por su amable introducción y es para mí pues, un placer muy grande estar en este evento, por lo cual quiero agradecerles a todos ustedes la posibilidad, y especialmente al profesor Patricio Pozo y Pablo Carrasco, que bueno, llevamos ya pues, casi un año, año y medio colaborando en diferentes aspectos de tecnología y competencia, y se planteó la posibilidad de organizar un seminario específico del mercado cloud. Mi grupo de investigación, ARECO, son las siglas de Antitrust, Regulation y Economía del Comportamiento, porque estamos viendo últimamente que en las tecnologías y en las redes sociales el behavioral economics va a jugar un papel muy importante para definir conductas y su posible carácter o no ilícito, ¿no? Entonces, bueno, pues es mi placer colaborar con los profesores Pozo y Carrasco, porque ya tenemos publicaciones en las cuales nos referenciamos mutuamente y espero también, pues con el tiempo, Dios mediante, ir a visitarles a la Andina, porque tuve ocasión de dar un curso de doctorado en la Católica de Guayaquil, del cual guardo un recuerdo entrañable. También estuve en Quito, pero no estaba en la Andina, así que espero poder estar en fechas próximas. Un placer, de verdad. Será un placer recibirle, profesor. Les dejamos en las mejores manos. Que este evento sea un éxito. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Listo, muchísimas gracias y qué bueno que está grabado. Le comprometemos al profesor Díez a visitarnos aquí en Ecuador. Perfecto. Yo voy justamente a iniciar con unos aspectos introductorios de Cloud. Obviamente los anuncios respectivos deben hacerse. Quiero agradecer al profesor Fernando Díez por toda su apertura para poder con la Universidad de Nebrija llevar adelante este evento y por supuesto a nuestra coordinadora de la Maestría en Derecho de la Empresa, María Elena Jara, por la organización. Listo, sin más que añadir, empecemos.
El disclaimer usual aplica en este tipo de exposiciones, entonces todo lo que nosotros digamos es desde una perspectiva eminentemente académica y no se refiere al pronunciamiento oficial de las instituciones a las cuales nos encontramos afiliados. Listo, mi presentación versará justamente sobre un tema introductorio del cloud computing, de la nube, para todos aquellos que no estén familiarizados con ella. Veremos estadísticas, cómo ha crecido justamente el sector. Abordaré justamente un tema de las implicaciones para el derecho de competencia y sin lugar a dudas el profesor Fernando Díez y el profesor Pablo Carrasco lo profundizarán mucho más, sin perjuicio, y eso quería justamente señalarles, que el día de mañana vamos a analizar conductas anticompetitivas. Veremos abuso de poder mercado, acuerdos colusorios y concentraciones económicas. Así que va a ser más que provechoso todas estas sesiones. ¿Qué es la computación en la nube o cloud computing? Podemos ver que es ese acceso a los servidores, almacenamiento de datos, capacidad de redes, software, incluso potenciado por inteligencia artificial, y lo importante de esto es que puede ser bajo demanda. Entonces, podemos ver este tema de la arquitectura del cloud computing. Una empresa puede justamente contratar este servicio y acceder a servidores, a una computadora que está en otro país, a aplicaciones, software y almacenamiento de datos. Pues podemos ver la gran ventaja que esto representa, dado que puedo tener la misma información en mi computadora, en mi laptop, en mi tablet, etcétera, y accederla justamente sin prácticamente limitación en el almacenamiento. Y esto va a ser una de las grandes ventajas del cloud computing. ¿Por qué? Porque no voy a estar limitado a una capacidad. Si es que veo que necesito más, yo justamente contrato el servicio con estas Big Tech, estos grandes proveedores. Tenemos Azure de Microsoft, Google Cloud, Amazon Web Service de Amazon, Oracle, etc. Entonces, nosotros vamos a poder acceder a toda esta información a través de la nube. Y justamente esto se constituye en uno de los pilares centrales de la digitalización de la economía, dado que vamos a poder utilizar esta tecnología para fortalecer a nivel empresarial. Y no debe sorprendernos, entonces, que pequeñas empresas y hasta grandes conglomerados utilicen la nube. ¿Por qué? Porque justamente les da flexibilidad y estabilidad. ¿En qué se refiere? La flexibilidad de utilizar este servicio conforme la demanda a lo que yo requiero. Podríamos tomar en cuenta lo siguiente. Si necesitamos datos, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Contratar sistemas de red, mainframes, un sistema de red local, necesitaríamos también tarjetas de datos, etcétera, etcétera, y sobre todo un departamento de TICs, al cual seguramente nosotros enviaríamos un correo y nos dirán, ya actualizó el antivirus, etcétera. Entonces, en vez de hacer todo esto, nosotros lo que vamos a hacer es contratar por un precio el servicio de la nube que nos dan estas Big Tech y nos ahorramos todos estos problemas y todos estos costos adicionales. Y ahí se refiere al tema de estabilidad. Miren que nosotros podemos este mes necesitar 50 gigabytes, pero el próximo mes necesitamos 200 gigabytes. En abril necesitamos 1 tera de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, conforme la necesidad, que esta puede fluctuar entre mayor o menor procesamiento de datos, nosotros podemos contratar el servicio. Al contrario, si ya tenemos una capacidad instalada de un servidor local, tenemos un departamento de TICs, etcétera, y tenemos una capacidad de 1 tera y solo utilizamos 100 gigabytes, esa capacidad se entiende que muerta o vacía. Entonces, no estamos utilizando realmente lo que necesitamos. Eso se elimina con la nube. Con la nube accedemos a la información y a los datos y capacidad que realmente necesitamos. Y vamos a ver que justamente eso es lo que potencia a todo este aspecto de la nube. También nos permite, imaginémonos, utilizar recursos de vanguardia como inteligencia artificial. Podemos en 150, 200 computadoras utilizar el último software porque tenemos esa capacidad de procesamiento gracias a la nube. Ahora bien, existen muchos beneficios como tal, pero quisiera ilustrar los siguientes y nos van a hacer entender por qué ha crecido tanto ese sector. Entonces, el primero, justamente la rentabilidad que les mencionaba, reduce en parte
o en la gran totalidad los gastos que tengo de comprar, instalar, configurar y administrar las computadoras centrales, los mainframes, la infraestructura local. Entonces, todo eso lo elimino, yo contrato realmente lo que necesito. Me va a dar mayor velocidad conforme la necesidad que yo tenga. Entonces, en lugar de utilizar la capacidad instalada que tenga o decirle al departamento de TICS que necesito mayor capacidad y que realicen una serie de acciones, yo me voy directamente a potenciar mi plan en la nube. Existe este tema de escalabilidad que les decía y es prácticamente ilimitada porque mientras más necesito, más lo puedo solicitar. Las Big Tech tienen una capacidad tan grande que tranquilamente van a cubrir los servicios, la capacidad de procesamiento que yo necesito. Y finalmente aquí vamos a observar un valor estratégico. ¿A qué se refiere esto? Justamente que como tengo esta capacidad, es rápido, tengo muchísima data para poder utilizar, puedo utilizar la última tecnología y al contrario, si mi competidor no tiene esa capacidad, yo ya tengo una ventaja competitiva frente a él, porque yo tengo esa fortaleza tecnológica para poder actuar en el mercado. Como hemos visto en los últimos años, hay una explosión enorme de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial está en todo, está en las paradas de bus, en todos los programas de televisión, en todo lo que se refiere así. Podemos ver los reportes de las compañías, casi todas las compañías del S&P 500 en Estados Unidos dicen que van a potenciar con inteligencia artificial sus negocios. No importa si venden donas, zapatos, lo que sea, todo es inteligencia artificial. Pero a la par podemos ver que la nube juega un rol estratégico en todo esto. La nube nos va a servir para utilizar esa inteligencia artificial. Aquí podemos ver al CEO de NVIDIA mostrando el chip de Blackwell, que es uno de los más avanzados, pero esa capacidad también de procesamiento tiene que tener un respaldo en la data. Y el cloud nos viene más que bien en poder utilizar esa capacidad. Les quiero reflejar ciertos datos que nos van a poder permitir entender cómo ha crecido el sector cloud. Miren que para el año 2023, más de 600 billones de dólares se entiende que es el market share, ¿no? Todo lo que sería el mercado. Y algo bastante interesante podemos ver aquí, que el sector BFSI, que son las siglas en inglés de banca, servicios financieros y seguros, es el sector que más utiliza. Entonces ahí podemos observar que justamente todo lo que tiene que ver con servicios financieros, asistentes virtuales, las decenas de millones de transacciones que se pueden dar solamente en pocos bancos, está respaldado por el sector cloud. Y ese sector incluso utiliza más que el sector de IT y telecomunicaciones, por lo que nos refleja la importancia como tal. De otro lado, podemos ver que tal vez uno de los sectores que menos utiliza es el gobierno y el sector público, ¿no? Tal vez eso, cuando más datos necesita, es generalmente el Estado para poder transmitirlos y tomar decisiones sobre lo que se requeriría a nivel estatal y manejo gubernamental. Lastimosamente, es uno de los menores. ¿Cómo ha crecido el sector cloud? Esto solo es un aspecto, digamos, en el sector cloud en Estados Unidos. Y podemos ver que para 2022 era de 175 billones de dólares y para el 2030 básicamente lo va a triplicar lo que sería el mercado. Entonces, esta estadística es muy importante porque ¿qué nos dice? No va a ser nada más que aumentar. ¿Cómo se refleja también esto? Porque tenemos un 20.3% de CAGR. Este CAGR es un parámetro que se utiliza en inversiones para calcular el crecimiento anual acumulado que tiene. Entonces, cuando nosotros analizamos temas de crecimiento de una empresa y tiene un CAGR de este nivel, vemos que es una empresa que está creciendo bastante porque casi un 20% más todos los años. Como tal. Entonces, para 2030, un parámetro de ese volumen significa que el sector cloud no va a hacer nada más que crecer y seguramente va a haber más actores, más inversión y tal vez más actos anticompetitivos. Entonces aquí nos refleja justamente la importancia de esto. Veamos finalmente un último dato. Este es del 10K Filing. Este es un reporte que todas las compañías deben hacer en Estados Unidos anualmente, todas las que están inscritas en bolsa,
y nos refleja justamente cuál ha sido el resultado de Microsoft en este último año. Entonces, en lo que se refiere a los ingresos de Intelligent Cloud, podemos ver que en 2023 era de 87.9 billones de dólares, está manejándose así, y para 2024 es de 105.3. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que solo en un año ha crecido el 20%. Y en el ingreso operativo de 37.8% 2023, para 2024 vamos a tener el 49.5%, es decir, un crecimiento del 31%. Todo esto refleja nada más que el sector cloud genera grandes ganancias para las Big Tech y por supuesto se va a ampliar el portafolio de servicios para todos porque constantemente están creciendo y significan decenas, si no cientos de billones de ingresos para estos grandes compañías. Ahora bien, como les había mencionado, seguramente los profesores Fernando Díez y Pablo les van a explicar mucho mejor de lo que yo podría todos los riesgos competitivos, pero quisiera abordar dos en específico. Uno es ese riesgo a poder migrar los datos entre servicios de la nube. ¿Y a qué se refiere esto? Es que justamente va a haber costos y complejidades tecnológicas una vez de que yo contrato un servicio en la nube, de poderlo migrar a otro servicio ofertado por otra compañía. Entonces, ¿qué se refiere? Muchas veces, a veces los datos no van a ser perfectamente compatibles, vamos a tener problemas de portabilidad de datos, y las compañías también conscientes de eso pueden implementar conductas que se refieren a ciertas cláusulas de naturaleza restrictiva. ¿Cómo? Serían unas ventas vinculadas, te doy el servicio cloud, te doy internet, te doy el antivirus, etcétera, 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 pero todo tienes que contratar en paquete, ¿no? El rato que quieres irte a otro servicio, pierdes todo. Tengo un incentivo para quedarme ahí. Puede ser una estructura de precios preferenciales en las cuales se favorezcan mis propios productos como tal de la compañía en desmedro de los otros competidores. Vamos a poner limitaciones técnicas y eso es muy importante cuando el volumen de datos supera ciertos teras, es difícil trasladar toda esa capacidad a otro y genera lo más importante, esta dependencia del cliente. Ahora, de forma concordante podemos ver que va a aumentar las barreras de ingreso y permanencia para los agentes pequeños. Entonces, existe una barrera tecnológica importante aquí. La barrera es alta porque tienes que tener una capacidad bastante grande para poder atender a todos tus clientes. Y la portabilidad fluida de datos, que si bien en el Digital Market Act de Europa también se garantiza y en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Ecuador también nos hablan, es difícil a nivel de trasladar todo eso a otros ecosistemas. ¿Cómo nos referimos a ecosistemas? A todo el portafolio que nos puede ofrecer una compañía. Imaginemos Apple, ¿no? Toda la computadora, el cloud, el Apple TV, etcétera. Todo esto forma un ecosistema y es difícil trasladar toda esa información a otro que no cuente con todas esas características. Entonces, ¿quién lo va a sufrir más? Dado que los otros operadores tienen un tema de hiperescalabilidad, pueden escalar mucho más y asumir justamente los riesgos por economías de red. Los pequeños operadores no pueden igualarlos y se ven justamente en esta asimetría en la cual se van a ver desfavorecidos y el agente dominante podría fortalecer aún más su posición dentro del mercado. Ahora bien, para finalizar, podemos ver que los agentes económicos, en nuestra ley se denomina operadores económicos, entendámoslo como empresa, van a implementar los servicios de cloud computing de la nube porque optimiza sus operaciones, les da mayor velocidad y reduce costos, ¿no? Alcanzando niveles de eficiencia dentro de la empresa. Solo con eso, realmente nos vamos a decantar por esa tecnología. Podemos ver, por otro lado, que el tamaño global del mercado de cloud es de más de 600 billones de dólares, 1.000 millones sería en español, solo en 2023. Pero para 2030 puede superar fácil los 1.3 trillones de dólares. Es decir, va a crecer muchísimo el mercado como tal a nivel global. Existen serias y fundadas preocupaciones respecto a cuál sería la dinámica competitiva en el sector de la nube, y esto puede justamente
generar dificultad de los operadores pequeños en enfrentarse a las Big Tech, a los operadores dominantes, para justamente migrar la data o el software que exista en esta nube. ¿De acuerdo? Y las barreras de entrada justamente van a generar efectos mayores para estos operadores que son más pequeños. Ellos los van a sentir más, tanto porque no tienen el músculo económico, como justamente al momento que tienen efectos de red en una economía digital, ¿no? Y economías de escala, realmente tienen toda esa capacidad, no van a sufrir en el mismo grado estas consecuencias. Muchísimas gracias por su atención. Va a haber una sección después de que el profesor Fernando Díez y Pablo Carrasco aborden sus presentaciones. Vamos a tener una sección de preguntas por cualquier duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Pozo. Voy a ver si comparto correctamente. ¿Pueden ver, no, la pantalla de mi presentación correctamente? Estupendo. Pues buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí una vez más. Y como el profesor Pozo, la verdad que aquí decimos en España, ha puesto el toro en suerte, ha dejado el problema perfectamente delimitado. Mi intervención va a ser más reducida y previa a la del profesor Carrasco para ese mercado que él ha definido y ha configurado, ¿no? También del mercado de la nube, pues qué riesgos plantea desde el punto de vista de la competencia. A ver qué tengo que pasar aquí. Entonces, hemos definido este seminario como regulación y competencia en la nube, desafíos en la era digital. Ha explicado el profesor Pozo que efectivamente la economía digital, tal cual la entendemos hoy en día, es imposible de configurar sin servicios de computación cloud. Y, por ejemplo, esto es muy llamativo, lo ha dicho él también, en la inteligencia artificial. Sería sencillamente inviable desarrollar cualquier modelo de lenguaje, cualquier inteligencia artificial generativa, sea a nivel empresarial, sea a nivel particular de usuarios, sin unos layers, ¿no? Unas como bases de datos, almacenamiento en nube y capacidad de procesamiento. Pero esto plantea, en nuestra opinión, dos dificultades, ¿no? Yo voy a referirme ahora a la primera, que es definir el mercado relevante. Como todos ustedes saben, los que se dedican un poco a temas de derecho a la competencia, la actuación previa a cualquier decisión en materia de competencia, lo que mañana vamos a ver, posibles conductas colusorias, de abuso de dominio, posibles controles de concentraciones, cualquier actuación previa a una decisión de la autoridad de competencia correspondiente y en cualquier jurisdicción. Vamos a estudiar en este seminario Europa, Estados Unidos un poco y América del Sur y Centroamérica, pues cualquier actividad de una autoridad de competencia siempre exige definir el mercado relevante. Aquí en España, como saben, el fútbol ha dejado de ser un deporte para convertirse casi en una religión, pues sería saber en qué campo de juego, en qué estadio estamos jugando el partido. Y luego ya, una vez hecho eso, podemos analizar si hay o no conductas colusorias de abuso o cómo se autoriza una operación de concentración. Yo todo esto, lo poquito que sé, lo tengo en este artículo que he publicado en España recientemente. Al final de mi presentación tiene mi correo electrónico. Por supuesto, cualquiera que esté interesado en esto y quiera poder leerlo, le interese, por favor que me lo diga y con muchísimo gusto pues lo podré compartir. Hablamos, antes se decía, cuando el profesor Pozo y Carrasco empezamos a trabajar estos temas, era muy frecuente hablar de plataformas digitales, no digamos ya las nuevas tecnologías. Claro, hablar de nuevas tecnologías en 2025 ya queda un poco antiguo, ¿no? Ya no está actualizado la idea de plataforma digital. Ahora mismo lo que se lleva, el concepto, digamos, que la literatura aborda, es la idea de ecosistema digital. Quien de ustedes tengan Apple, por ejemplo, pues Apple es un ecosistema, es el iPhone, es la tableta, son los AirPods, es un reloj, un wearable. Entonces, para todo esto, y lo que ha dicho el profesor Pozo, de poder acceder a mis datos, a mis programas, a software, a cualquier herramienta de forma ubicua, es decir, esté donde esté, en mi domicilio, en mi empresa, en el campo de vacaciones, en un viaje, la clave es el acceso remoto.
Se dice que estamos en la economía no de la posesión, ya no es tan importante tener activos físicos o digitales, sino la economía del acceso, en la cual yo con mi clave de usuario, mi login y mi password me da pie, me da entrada a todo un gran sistema en el cual, pues, por supuesto, los datos juegan un papel fundamental. Y claro, hay software, pues, sistemas operativos, buscadores, el gran protagonista, ¿no? Google Search, de las últimas sanciones de la Comisión Europea. Para la nube, digamos que puede hablarse de 3 modelos básicos en función de cuánto estén externalizados. El IaaS, Infrastructure as a Service, es el modelo menos externalizado. El proveedor de nube, digamos que pone todo en la propia empresa, se llama on-premises, y desde ahí el usuario accede a bases de datos, software, hardware, servidores y capacidad de almacenamiento. El modelo Platform as a Service es un modelo intermedio en el cual el usuario, pues, parte lo tiene en la empresa y parte ya está totalmente en la nube. Y el modelo, digamos, más externalizado, en el cual el usuario no tiene nada en su empresa, más que, repito, ¿no?, ese acceso, es el modelo Software as a Service. Y en el cual, y ustedes, pues muchos, posiblemente sus trabajos, sus despachos, he visto que hay muchos abogados que nos escuchan, es un honor poder, en fin, poder intentar, pues, decir algo que sea relevante, ¿no? Pues para ellos, que esto lo ejercen y en su día se lo encuentran todos los días en su trabajo, decía que ya ahora mismo cualquier empresa, cualquier firma, cualquier universidad, su correo electrónico, sus bases de datos, sus almacenamientos, ¿no?, son todo gestionados por proveedores de cloud externos. Claro, esto, como decía el profesor Pozo, plantea un problema y es la posibilidad de migración. También en competencia, un concepto clave para definir mercados y para ver si hay libertad realmente de mercado es la idea de la sustituibilidad desde el punto de vista del consumidor. Aquí, y ya mañana a esto le dedicaremos más tiempo, por razones estructurales que yo abordaré hoy y ya de comportamiento que abordaré mañana, en este mercado se dice que el consumidor está con una forma gráfica que todos ustedes no van a entender, que el consumidor está locked-in, está encerrado, está cautivo de su proveedor. Porque los riesgos financieros, de seguridad, de pérdida de datos, a veces técnicos, el propio proveedor le marca para que no migre, para que no se cambie de proveedor, pues llega a ser un límite a su libertad de actuación en el mercado. Y eso que ahora mismo se está estudiando. El profesor Pozo ha hecho, pues, una introducción. La propia Comisión Europea, ante esta revolución de lo digital, ha sacado, pues, justo ahora, hace un año, prácticamente hoy, estamos de aniversario, una nueva definición. Esto es soft law, esto es como una forma de decir claramente esto de las reglas de juego han cambiado y las herramientas clásicas que teníamos para definir mercados ya no valen. Y quienes sepan de esto, ¿no?, pues el famoso snip test. Claro, cualquier usuario de Internet, de redes sociales, de Google, de muchas cosas, sabe que el precio para el cliente final es cero. Pagan empresas, proveedores, o pagamos con publicidad, con nosotros, pero el precio final es cero. Ya hay una nueva definición de mercado relevante, hay una nueva comunicación que se hizo, insisto, hace un año, precisamente para abordar esta nueva realidad en la cual los mercados se mezclan, hay como diferentes estadios y no está claro exactamente en qué campo estamos jugando el partido. Y decía que, igual que para América, como ha dicho el profesor Pozo, para Europa, pues ahí tienen, ¿no?, datos, ¿no?, de Statista, que es la agencia oficial, ¿no?, de estadística en Europa, para 2021, el crecimiento de este mercado es sencillamente, pues creo que aterrador, por los miles de millones que va a suponer en facturación de las compañías y, por tanto, gasto de los usuarios, sean clientes particulares o empresarios. Y también por eso creo que no solamente los académicos, abogados ejercientes o economistas o profesionales, al cual creo que hay que prestarle mucha atención. Hay todavía, pues, muchas personas que no saben que esto existe o piensan que cuando entran en su correo entran en el PC de su empresa, su servidor, y no saben que sus datos, sus contactos, todo está almacenado en una granja de servidores, pues, posiblemente a muchos miles de kilómetros de distancia. Claro, esto, y no sorprende, ha despertado, ¿no?, la atención de autoridades de competencia, pues, en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos. Ayer, precisamente, si quieren verlo, está en Internet, la
CMA, Competition and Markets Authority, en Reino Unido, ha publicado sus conclusiones de un informe que empezó hace un año, en el cual constata que efectivamente en este mercado se dan prácticas abusivas por parte de las grandes compañías del sector. Y bueno, en España, pues humildemente, nuestra autoridad de competencia, la CNMC, también hace poco ha iniciado un estudio pues, que esperamos que dé los resultados en fechas próximas. Por supuesto, les mantendremos informados. Estos menos altos son ayudas públicas y concluyo para esta esta definición de mercado, con solamente el comportamiento de los agentes, sino que son la propia estructura de mercado que lo hacen un mercado que no funcione de forma competitiva. Primero, altamente concentrado entre Amazon Web Services, Azure y Google Cloud, más o menos se calcula que manejan un 85, casi 90% de mercado. Los tres operadores, los hyperscalers, dominan el mercado. Ausencia de interoperabilidad, lo que decía Patricio. Es muy difícil. Ustedes, cuando acabe esta charla, vayan al responsable de IT, de su despacho, de su empresa, y plantéenle, oiga, ¿le parece que cambiemos de proveedor? De Azure pasemos a Google o de Google pasemos a Amazon, ya verá la cara cómo se le pone blanca. De la posibilidad solamente de una empresa, en un sector cualquiera que sea, cambiar de operador. Y tercero, hay unos costes, que lo ha explicado también Patricio, de inversión inicial, de salida. Fíjense, este es el único sector que yo conozco que te penalizan las empresas como dejes de ser su cliente. Hay unos egress fees que están eliminándose, pero siguen todavía algunos vigentes. O incentivos, descuentos, planes de financiación que hacen, insisto, que una vez una empresa está con un proveedor cloud, sea prácticamente imposible que se cambie a otro, lo cual evidentemente pues, limita mucho la capacidad de competir de aquellos proveedores que todavía no están en el mercado. Todo esto, en parte, lo intentar en Europa, como saben, somos expertos en regulación, no en innovación, pero sí en regulación, pues la Data Act, que es un reglamento reciente que completa pues, el famoso RGPD, Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento aborda frontalmente estas prácticas, pero todavía no ha conseguido solucionarlas y las siguientes, las conductas ya anticompetitivas, lo veremos pues en la sesión de mañana y aquí acabo mi intervención. Muchas gracias, profesor. Bastante claro y creo que se ha complementado bastante bien todo el tema de los aspectos cloud y sobre todo esos efectos login. Doy la palabra justamente al profesor Pablo Carrasco. Listo. Bueno, muchas gracias. Primero expresar el honor que siento pues poder compartir mesa justamente con el doctor Estela, con Patricio Pozo, el regimiento de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Lebrija, para poder participar y expresar algunas ideas que se están desarrollando justamente en el grupo de investigación del cual formamos parte. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Espérenme un segundo, por favor. Y comparto pantalla. ¿Me confirman si se puede ver bien? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a explicar justamente con la introducción que ya ha sido señalada por los ponentes previos, cuáles son los riesgos y generar los desafíos que vamos a tener en el mercado en derecho de competencia en este sector cloud, ¿no? Como una pequeña introducción, muchas veces en Ecuador pensamos de que la economía digital, el sector cloud, no es parte de nuestra realidad. Es un elemento, sí, pero no reemplaza ni genera preocupación en una economía tradicional, de donde la venta de bienes y servicios es normalmente típica o tradicional. No obstante, la semana pasada, lo dejo como dato, la semana pasada salió la noticia en todos los medios públicos que Ecuador llegó a un acuerdo justamente a través de CNT con Google para invertir 300 millones de dólares con la finalidad de generar una transformación digital y prestar servicios basados en la nube. Conforme lo que ha establecido los medios de prensa, el Estado estaría considerando
obtener un ingreso justamente consistente hasta 16.500 millones de dólares hasta el año 2030. Esto nos pone un poco en perspectiva de la importancia del sector, no solo a nivel mundial, sino también a Ecuador, y nos traslada un poco, nos rompe un poco estos esquemas. Por un lado, también vamos a ver que existe una especie de dicotomía, donde empresas en estos mercados trabajan, ¿no? Las Big Tech, donde genera un ecosistema, sin embargo, no deja de ser en algunos aspectos un tanto disruptivo. ¿A qué me refiero? Por algunos autores y algunos estudios en el tema, el sistema cloud y la economía digital están envueltos en una competencia schumpeteriana, es decir, una competencia económica dinámica donde prima la innovación, las nuevas ideas, ¿de acuerdo? O mejorar las ya existentes, genera una destrucción creativa porque rompe o destruye los paradigmas o sobre todo los programas operadores previos, se avanza en el emprendimiento, ya lo vamos a ver la importancia de esto en concentraciones económicas y finalmente puede generar monopolios temporales. Aquellos operadores que tradicionalmente aplican en un mercado, pero en un mercado pues se pueden ver rápidamente desplazados. Si bien esto no aplica para todo el ecosistema, no aplicaría en un principio todo el ecosistema cloud, sí que se puede ver en algunos aspectos. Por ejemplo, la semana pasada justamente, y hablamos de la extrema actualidad, salió al mercado justamente el programa o el sistema de software DeepSeek, ¿no? Que, pongámoslo en contexto, hace 10 días atrás, en lo que se refiere a software de inteligencia artificial, difícilmente se pensaría que en corto plazo podría ser un competidor que pudiera poner en alerta, ¿no? Peligro a las actores dominantes en este sector específico de servicios. No obstante, aparece un proveedor con un sistema igual o mejor en algunos aspectos, económico, eficiente, con menos gasto de recursos, lo cual pues sí que conlleva justamente y nos hace ver el dinamismo de este mercado. No obstante, como bien se ha señalado, además, y puesto la dicotomía, por un lado se lucha por estos avances, pero por otro lado tenemos justamente este ecosistema que engloba y que establece un mercado altamente concentrado, en el cual nos plantea algunas dificultades. Una de ellas ya han sido expresadas y la vamos a desarrollar con mayor profundidad. Sin perjuicio de lo indicado, ¿no? Dentro de nuestra investigación que hemos mantenido justamente con el profesor Luis Estela, con Patricio, el doctor Pozo, pues hicimos consultas sobre expedientes activos, procesos de investigación, estudios de mercado, específicamente en el sector cloud, a diferentes países de Latinoamérica, ¿no? A las autoridades de competencia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, México, siendo mayoritaria la respuesta en que no existen, por lo menos hasta finales del año 2024, la mayoría de ellos que dieron su respuesta, procesos de investigación en estos sectores. México no es la excepción, sino que no dio respuesta en este contexto, entonces a la espera de la misma, o un proceso de reestructuración de la autoridad de competencia, pero es parte de nuestra investigación. Ahora sí, ¿cuáles son los riesgos generales que tiene todo mercado? Posibles acuerdos restrictivos en un mercado concentrado, como se ha planteado justamente en la presentación previa. Acuerdos restrictivos, abusos de posición dominante, preocupaciones en el efectivo control de concentraciones económicas. Sin embargo, estos temas que serán desarrollados el día de mañana, pues tenemos que aterrizarlos un poco, como ya lo dijo el profesor de Estela, en este efecto lock-in, ¿no? Al momento en que una empresa adquiere los servicios, contrata el servicio de cloud directamente con una Big Tech, viene trasladado, o se traslada una serie de productos, una serie de actividades, de software, de espacio, de interacción. Se genera una sinergia entre las actividades de la empresa con la prestación del servicio que muchas veces es difícil de romper. Incluso conllevado a veces a cambio o modificaciones de código fuentes del software para poder ajustarse a las necesidades específicas o funciones que otorga el sistema. Esto, pues, inmediatamente, al momento que buscamos la posibilidad de switch, de cambiar de operador económico, de prestador de servicio de la nube, conlleva desafíos tecnológicos, por supuesto. Cambiar todo el software es un sistema muy complicado e incluso, como bien se dijo, atroz podría ser para el área justamente de sistemas de la empresa. Económicos, porque conllevará a costos altos, inherentes, a tiempo, a pérdida de oportunidad justamente de poder participar en este mercado de manera eficiente a la medida que este traslado, este proceso de migración sea lento, engorroso. Además de esta propia estructura del mercado, pueden haber políticas un poco más específicas, ¿no? Políticas o estrategias para mantener este efecto lock-in.
Una de ellas, por ejemplo, como ya se mencionó, es las tarifas de salida. La tarifa de salida básicamente sería en aquellos casos donde el prestador del servicio del ecosistema de la nube establece, si tú quieres salir de mi sistema, tienes que pagar una tarifa, un valor de salida. Ojo, no es una tarifa por la prestación del servicio, sino es una tarifa o una especie de peaje por salirse del servicio, lo cual automáticamente ya genera una señal de alerta, una señal de preocupación. Pero hay otras estrategias que podríamos definirlas más bien tecnológicas, económicas y de precio. Algunas de las tecnológicas, por ejemplo, cuando las empresas que prestan el servicio del ecosistema utilizan formatos específicos. Imaginemos que en servicios de multimedia o de ofimática, ¿no? En el cual utilizan formatos propietarios no compatibles con los competidores. En la medida, ¿no? Y aquí podríamos hacer un análisis un poco más profundo, en la medida que este formato genere ventajas competitivas, genere ventajas técnicas, se podría estudiar una justificación objetiva. Pero si esto solo tiene como la finalidad el restringir la migración, el restringir la interoperabilidad con otros prestadores, pues sí que se puede ver cómo se refuerza este efecto. Otros mecanismos similares podría ser la adopción de sistemas o de políticas de degradación del producto. Si tú estás en mi ecosistema, tienes la última versión del antivirus, la última versión en seguridad, la última versión con todas las funcionalidades del software requerido. No obstante, si tú no estás en la nube, igual te puedo dar el servicio, pero no vas a tener las últimas versiones, no vas a tener las mismas funcionalidades. Y esto pues conlleva inmediatamente a una dificultad, recordando, o dificultad o perjuicio, recordando que muchos de estos operadores son Big Tech, donde tienen su poder de mercado distribuido en distintos mercados relacionados. Otro ejemplo de conductas que podrían generar preocupaciones es establecer posibilidades o tiempos de espera entre la prestación de la utilización de un software. Mientras tú estás en mi sistema, tienes conexión inmediata, pero si no estás, para poder utilizar software propietario, demorarás tener un tiempo de gracia, un tiempo de espera de 30 días, de 60 días, de 15 días, lo cual a nivel empresarial podría ser una locura aceptar este tipo de condiciones. Otro tipo de políticas podría ser ya específicamente de carácter comercial. Aquellas Big Tech que tengan pues, una posición dominante en ciertos sectores de mercado, por ejemplo, de sistemas operativos, por ejemplo, ofimática, de multimedia, podrían establecer o buscar establecer y fortalecer su posición o utilizar su posición de dominante en un mercado para trasladar y generar estos efectos en mercados a los cuales no tiene esta posición, ¿no? Finalmente encontramos políticas como descuentos o rebajas en precios. Mira, mi producto vale 100, ¿no? Pero si te vas a la competencia, cuesta 200. Otra forma de decir lo mismo. El producto cuesta 200, pero si estás en mi entorno, te vale 100. Si estás en mi ecosistema, vale menos. Claro, si bien se dibuja de forma distinta, el resultado es el mismo. Sería justamente la consecuencia de buscar cambios, políticas en precios que impidan justamente el traslado o la migración de los clientes o los usuarios. También puede ser la imposición de licencias abusivas que generen restricciones o cláusulas que generen impedimentos artificiales a la salida del operador o de los consumidores en el mercado. Aquí viene un poco de los cambios de paradigma, ¿no? En el análisis de derecho de competencia. ¿Por qué? Porque normalmente en la economía tradicional, por decirlo de esta forma, las conductas anticompetitivas normalmente son relacionadas o estudiadas con base en cambios o en abuso en precios, ¿no? Esta condición en precios. No obstante, de lo que hemos mencionado hasta ahora, si bien existen posibles conductas anticompetitivas basadas en precios, también existen otras que buscan sustentar, ¿no? O mantener cautivos a los clientes o los operadores o los usuarios en el ecosistema. Esta razón puede tener esta situación puede tener muchas razones o objetivos. Puede que en algunos casos, económicamente, mantener a un usuario en mi ecosistema no sea económicamente rentable. Es más, no sea económicamente atractivo. Rentable, pero no atractivo. Me da igual si sale o no sale. Pero lo que me interesa, por ejemplo, es tener acceso a su información. Tener acceso a su información para utilizar grandes volúmenes para entrenamiento de inteligencia artificial. En otra área de mercado, aprovechar estos datos para ir perfeccionando pues, su software. Otro ejemplo, utilizar y tener gran cantidad de usuarios, no tanto por tener lo que le reporta, sino pues otros servicios complementarios como puede ser publicidad o
u otras de naturaleza similar. Esto genera abre la perspectiva a las autoridades de competencia en su estudio, porque ya no solo tiene que ver el análisis del operador que presta el servicio y el usuario, sino también tiene que ver un análisis ya multimodal o de múltiples caras que permita y que pueda y tenga la capacidad de poder evidenciar toda la estructura de todos los mercados en conjunto y cómo son los beneficios y las sinergias que se generan en él y aquellos perjuicios que se pueden generar a través de conductas anticompetitivas. Muchos de estos temas que estamos mencionando el día de mañana se van a tratar con mayor profundidad en los diferentes estratos de acuerdos, de abuso y también de control de concentraciones. Sin más, pues quiero agradecer a todos la oportunidad de estar aquí nuevamente y se da paso pues a las preguntas que sean del caso. Patricio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Pablo, por esa interesante y clara presentación. Efectivamente, vamos a pasar a una fase de preguntas. Siéntanse libres de escribirnos por el chat alguna pregunta que tengan al respecto. Nos llegó una y es justamente dirigida al profesor Díez de Stella y señala lo siguiente. ¿Qué mecanismos regulatorios pueden implementarse para prevenir el abuso de posición dominante en los mercados de cloud computing sin frenar la innovación y el crecimiento del sector? Pues es una muy buena pregunta. Como se dice en las series, no querría hacer spoiler porque voy a darle mañana respuesta, voy a intentar darle mañana respuesta, pero bueno, adelanto que la normativa regulatoria, además de lo que he mencionado, ¿no? El reglamento, el Data Act, está la gran protagonista de mercados digitales en Europa, que es la DMA, ¿no? Digital Markets Act, que sin embargo en el ámbito cloud ha tenido una eficacia pues muy reducida. Entonces, muy brevemente, insisto que mañana, como ha dicho Pablo, lo vamos a ver más en profundidad. No está claro si es mejor regular ex ante o prohibir ex post, o una mezcla entre ambas. Y desde luego, un debate que no sé quién ha hecho la pregunta, pero le doy la enhorabuena porque ha puesto el foco en el debate. Si limitas, si regulas, si prohíbes, en cierta forma limitas la innovación. Creas un desincentivo a que compañías inviertan en I+D e innoven, ¿no? Por eso, como decía antes, Europa está a la cabeza de la regulación y, sin embargo, a la cola de la innovación. Entonces, ese dilema, que creo que excede este seminario, yo por lo menos no considero experto en eso, entre innovación y regulación, es un dilema que es un gran tema para nuestra época, para discusión. O sea que agradezco la pregunta porque muy acertada. Muchas gracias, profesor. Yo solo quisiera puntualizar de que efectivamente Europa está a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con una ley de inteligencia artificial, la Digital Market Act, regulación de mercados digitales, cloud, etcétera. Pero sin embargo, en las estadísticas, por dar solo un ejemplo, el mercado bursátil de Estados Unidos es 3, 4 veces más grande que toda la Unión Europea. Entonces, ese aspecto sí influye en lo que se refiere a la capacidad de innovación y permitir que las empresas puedan participar. Muchas gracias. Hay una pregunta justamente para Pablo, y muchas gracias, Brian Cano, y les voy a dar el contexto. Dice lo siguiente. Al hablar de los servicios cloud, estamos hablando que en el mismo forma parte de las regulaciones inherentes a las telecomunicaciones, derecho regulatorio, sector estratégico en Ecuador. Sin embargo, se hace énfasis al derecho de competencia regulada por la Ley de Poder del Mercado en Ecuador, para tratar de regular los posibles desequilibrios económicos entre los particulares y el mercado. La pregunta, ¿existe una regulación específica dentro de la normativa de telecomunicaciones respecto al tema o se debe regir por el derecho de la competencia y el poder del mercado? Pablo. Muchas gracias. Muy bien, aquí se genera un poco esta discusión, ¿no? Yo creo, y lo voy a plantear como uno de los desafíos. Mañana vamos a revisar mucho más profundidad estos temas. Sin embargo, el desafío es las reglas de competencia y el entendimiento de las normas de competencia actuales son una herramienta suficiente para poder tener efectivo control en el funcionamiento del mercado. Realmente las autoridades de competencia a nivel regulatorio y a nivel de músculo económico y de fuerza, en personal, tienen los elementos necesarios para poder realizar un control real sobre este tipo de mercados. Una normativa específica que sea en esta materia de telecomunicaciones en Ecuador no la conozco. Lo que sí se ve el desafío
de que la autoridad de competencia, en conjunto con los diferentes órganos del Estado, se incentive y promueva, pues, tener una regulación. Como después viene una pregunta posterior un poco neutral respecto de este tipo de situaciones. Que yo ya veo, y ya será una de las conclusiones del día de mañana, será justamente las dificultades que vamos a encontrar en el efectivo control, pero además la necesidad de fortalecer las herramientas que van a tener las autoridades de competencia para realizar análisis, que en muchos casos, y en todos los casos en estas áreas, van a exceder de las fronteras ecuatorianas, por lo menos el caso del país, sino que va a ser un análisis, un fenómeno global, y tendrá que tener justamente los elementos para poder desarrollar. Creo que con eso contesto la pregunta. Sí, avancemos porque estamos bombardeados de preguntas. Vamos a, en la medida de lo posible, a responder todas. Más bien, muchas gracias por su interés. A ver, esta va nuevamente dirigida al profesor Díaz Estela. ¿Qué medidas se han tomado en Europa para poner en práctica el principio de neutralidad tecnológica? Desconozco, es que, vamos a ver, yo ahí tengo una fijación mental, ¿no? Cuando se habla de la neutralidad, ¿no? Que es, if neutrality is the answer, which is the question. No tengo claro la necesidad de esa neutralidad tecnológica, por eso, desde luego, no me he planteado ni he investigado las herramientas para conseguirlo, ¿no? Lo que sí puedo decir, desde luego, en la línea de lo que decía el profesor Pablo Carrasco, es que ahora mismo en Europa, por lo menos, más que creo, un problema de neutralidad tecnológica, tenemos un problema de soberanía digital, de que todos los mercados, todas las empresas, todos los software, todas las capacidades europeas están dominadas por compañías norteamericanas. Entonces, bueno, pues ahí hay un problema que ya está discutiéndose de soberanía digital, no ya de neutralidad tecnológica. Por eso, perdone, pero es que no puedo responder a la pregunta porque no lo tengo desarrollado ese tema. Y es más, me parece que el debate está ahí desenfocado. Es mi opinión. Disculpe si no le doy respuesta adecuada. Tranquilo, profesor. Creo que este tema también, el problema es que es transversal a muchas aristas, no solo de competencia, regulaciones, energía, sectores estratégicos, etcétera, etcétera, protección de datos. Entonces, eso también abre muchísimas aristas de discusión y de debate. A ver, muchas gracias, John, por tu pregunta. Dice, ¿qué papel deben jugar las autoridades de competencia en la vigilancia de fusiones y adquisiciones en el sector de la nube para evitar monopolios encubiertos? Como bien señalaba el profesor Estela, no vamos a spoilear, porque eso justamente el día de mañana va a haber una sesión dirigida por Pablo en la que vamos a hablar de fusiones. Sin embargo, para poder responderte, justamente señala, las empresas dominantes de la nube deben justificar su tamaño y prácticas con argumentos de eficiencia e innovación. ¿Hasta qué punto estos argumentos pueden realmente eximirlas de responsabilidad? Eso en el ámbito del artículo 102, desde luego, europeo, si la conducta de la empresa, aunque provoque incluso una expulsión del mercado, si el competidor es menos eficiente, se entiende que más que un abuso ha habido simplemente pues, una destrucción schumpeteriana, como decía el profesor Carrasco, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la práctica es eficiente y genera una ganancia, aunque provoque, incluso ya digo, la expulsión de un competidor, se permite, no está prohibida. En cambio, esto en el ámbito de competencia. En cambio, con la DMA, que decía Patricio antes, la DMA, si una empresa es gatekeeper, es guardián de acceso, y lleva a cabo una conducta de las listadas en artículos 5 y 6, el argumento de la eficiencia no le sirve para eximirle de responsabilidad. Si es gatekeeper y lleva a cabo una conducta de artículos 5 y 6, ahí sí que entonces no puede ya justificarse en el argumento de eficiencia. Que creo que se ha hecho esto Excelente. precisamente para responder a su pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor. Creo que es bastante claro y ahí veo un vacío también en nuestra ley. No tenemos esa definición de gatekeeper, ¿no? Aquí no hay un aspecto que nos establezca que estos operadores que son predominantes y que realmente establecen las reglas de juego, básicamente te dejan entrar o no en el mercado, si quieres participar. No hay una normativa como tal. Sin embargo, es interesante los esfuerzos que ha hecho la Superintendencia de Competencia Económica en los últimos años para evaluar justamente estos parámetros de igualmente deficiente que desarrolla la jurisprudencia europea, pero sí debo mencionar que ha dado una serie de dolores de cabeza, no solo en Europa, sino acá, sobre qué se entiende como igualmente deficiente para poder determinar puede, digamos,
establecerse una conducta de abuso. Muchísimas gracias esa pregunta. A ver, avancemos. Darling Mancillo, muchas gracias. ¿Cómo pueden las entidades regulatorias equilibrar la promoción de la innovación tecnológica con la necesidad de garantizar una competencia justa en la nube? Una pregunta difícil que seguramente Pablo nos va a ayudar a responder. Ya, solo para completar algunas ideas anteriores, a nivel de concentraciones económicas, ya veremos la sesión de mañana, pues la necesidad de pensar un poco fuera del problema, ¿no? Ver otras aristas, ¿no? Romper un poco el esquema y fijar la atención en los killer acquisition, por ejemplo, ¿no? La compra y la eliminación de competencia previa, ya lo veremos con profundidad sobre estos puntos. Y ahí hay que reforzar y ahí hay que volver a pensar y repensar un poco nuestro sistema de protección de competencia. Por otra parte, en la pregunta, bueno, al final esto será un tema un poco de caso a caso, porque vemos que la entrada del sector y del sistema cloud es algo imparable que genera eficiencias a todos, es transversal a los diferentes negocios, y eso no se puede tener, se tiene que innovar, se tiene que utilizar. No obstante, la posición y la dificultad y el desafío que va a tener la autoridad de competencia es poder incentivar, no ellos incentivar, pero el mercado incentivarlo, pero además poder tener un ejercicio diáfano, justo en competencia y en equilibrio, que no genere pues justamente distorsiones anticompetitivas. Yo lo que diría en este punto es que en este momento histórico, informático y tecnológico, las autoridades de competencia tienen que ver abocadas a hacer inversiones fuertes justamente para fortalecer su área tecnológica en el análisis y poder tener no solo la comprensión, y sino tener que también la capacidad de investigación como autoridad de control de ese tipo de actos de eventuales actos anticompetitivos en este mercado. Lo dejo ahí como complemento. Gracias, Pablo. Voy a continuar con más que pregunta, también cierta malestar, diría, en lo que se refiere a regulación que emite Jorge Estrella. ¿Qué nos dice? Ecuador tiene leyes como protección de datos personales y políticas de datos abiertos, pero en su mayoría son solamente intenciones políticamente correctas, pero de poca eficacia. Mientras se haya tolerado la comodidad de fijarse en lo que se dice y en lo que en realidad se hace, un acuerdo con Google sin haber aprovechado del acuerdo anterior con Microsoft será solamente un saludo a la bandera. ¿Cómo evitar con medidas regulatorias que esto no siga ocurriendo? Bueno, ahí yo te diría, Jorge, más allá de un tema de competencia, cloud computing, tenemos que tener en cuenta que se refiere a política total de competencia e incluso a política gubernamental. Es verdad, podemos suscribir decenas de acuerdos, contratos con las Big Tech, pero se necesita mayor regulación. Podría decirte que ya una vez que está configurada, ¿no? Y ya está implementándose la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales a través de su respectiva superintendencia y como tal en la praxis te puedo señalar que sí están haciendo ya algunos expedientes, investigaciones. Tenemos que ver en el tiempo cómo se va desarrollando, ¿no? Hay que evaluar justamente la eficacia de la autoridad al momento de regular estos aspectos que suelen ser muy importantes, porque miren, si tenemos todos esos datos en un repositorio y son las grandes compañías que pueden manejar y acceder a nuestros datos personales, ¿en qué medida deben ser protegidos? Conforme a nuestra ley, básicamente ellos son los responsables del tratamiento de los datos y tienen que establecer todos los protocolos de protección, confidencialidad y seguridad necesarios. Un saludo igual a Guido Tandazo, tenemos gente de la Superintendencia de Competencia Económica, buena hora, y nos dicen qué herramientas se puede utilizar para determinar mercados relevantes en este tipo de mercados fuera de las habituales. Es complicado porque justamente Guido se encarga del análisis económico, no sé si ahí me podrían dar Sí, profesor yo Fernando. creo que ahí la comunicación de la Comisión Europea del febrero del año pasado precisamente pone muchos ejemplos. Hemos dicho, ¿no?, que el SNP test es irrelevante, o sea, no hay un precio de sustitución cuando no hay precio por el servicio, pero, por ejemplo, proponen un test basado en la calidad, intentar parametrizar cuando un consumidor percibe un bien de mayor calidad que otro, para ver si son entre sí sustituibles. Y un factor que es totalmente nuevo, que hace, diría que 5 años nomás, ni se consideraba, por ejemplo, es hasta qué punto una plataforma protege mi privacidad. Ya hay estudios que demuestran que hay consumidores que eligen una plataforma u otra, un servicio u otro, un buscador u otro, en función de con qué garantías o con qué medidas
protege su privacidad. Entonces, creo que el interfaz entre competencia y privacidad y considerar parámetros, como decía el profesor Patricio, ¿no?, distintos del precio para definir mercados va a ser una necesidad en el ámbito digital, en los cuales, en muchos ámbitos, para el cliente final, el precio es cero. O sea, creo que la comunicación de la Comisión Europea es muy buena en cuanto a que está muy pegada al terreno y pone muchos ejemplos. Además de dar definiciones, además de criterios, pone muchos ejemplos de cómo definir mercados con herramientas diferentes a las habituales. Muchas gracias, profesor. Voy a abordar ya una última pregunta porque realmente nos estamos yendo al tiempo. Agradecemos mucho su interés y es justamente de Gabriela Arias. Un gran saludo para Pablo. Dice, en el ámbito de derecho de competencia ecuatoriano, desde su visión académica, ¿considera que el país se encuentra listo para la incorporación de inteligencia artificial en las investigaciones anticompetitivas? Esto es especialmente relevante porque la superintendencia sacó que va a implementar una serie de herramientas de inteligencia artificial para la detección de conductas anticompetitivas. Pablo, por favor. Sí, muchas gracias. Realmente desconozco si es que la superintendencia está lista. Lo que sí considero que tiene que alistarse, ¿no? Tiene que iniciar los procesos. El mantener los esquemas tradicionales para análisis de economía digital no van a ser efectivos, ¿no? El- Tendrá que ponerse en mecanismos de adopción y mucho de esto será poder tener mecanismos efectivos de control sobre el flujo de información, el poder tener sistemas de inteligencia artificial o de simplificación justamente de verificación de información. No obstante, esto tiene que conllevar con una inversión fuerte tecnológica, fuerte en recursos humanos y fuerte justamente en su capacidad. También considero que la superintendencia debe tener el apoyo público estatal del Estado en su conjunto, no digo de un poder del Estado, sino en su conjunto, para poder tener un control eficiente. Ojo, este control debe ser en todos los parámetros de investigación, ¿no? No solo economía digital, pero es necesario, considero que es el momento oportuno y entre más tiempo pasa, más va a ser más alto el costo de oportunidad el no hacer las inversiones necesarias para hacer este tipo de análisis. Eso creo que lo dejo porque, claro, habrá que ver cuáles son los parámetros que va a tomar finalmente la superintendencia, justamente en uno de los compromisos y avisos que dio la nueva administración al momento de adoptar el cargo, ¿no? En la dirección de la entidad. Gracias, Pablo. Sí, justamente algunos aspectos de inteligencia artificial lo vamos a ver mañana y las dificultades que hay de regulación y control en esa materia. Así que, por favor, no se lo pierdan. Yo no tengo nada más que agradecer a las cientos de personas que se han conectado por Zoom y por Facebook Live a este conversatorio. Muchas gracias por su interés, sobre todo a nuestros panelistas, el profesor Fernando Díez y el profesor Pablo Carrasco. Solo para indicarles que realmente la Universidad de Nebrija también me va a emitir un certificado de asistencia a todas las personas que se encuentran inscritos y los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención y esperamos igual responder las decenas de preguntas que nos están llegando también el día de mañana porque realmente supera el tiempo que podríamos abordarlas todos. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, profesor. Hasta mañana, entonces. Un saludo para Hasta todos. mañana. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.